Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy miércoles 22 de marzo del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y vamos a meditar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5 del versículo 17 al 30. Ahí en Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice que debemos de leer, releer, meditarlo día y noche para así poder cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo y nos llega a lo más profundo de nuestro ser. Vamos a leer y vamos a alimentarnos de ella, porque el Señor Jesucristo nos dice en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, desciende sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, destruye toda confusión, toda pereza espiritual, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios, y llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 30. Pero Jesús les respondió: Mi Padre sigue trabajando, y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra: En verdad les digo, el Hijo no tiene el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que no lo ha enviado. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en que, en, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es hijo de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino
que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 22 de marzo del 2023. Gracias por estar presentes en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar que ustedes estén en cualquier parte del mundo que se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que la gracia de Cristo Jesús sea con ustedes y conmigo y con todos. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización. También les invito para que le den compartir. De esa manera nos ayudan a llegar con la palabra de Dios a más personas. Amén. En el Santo Evangelio del día de hoy, es la continuación del Evangelio del día de ayer. Jesucristo había sanado a un paralítico que estaba en la piscina de Betesda. Estaba atendido ahí por 38 años en Jerusalén, junto a la piscina de Betesda. Jesús lo había curado en el día sábado y los fariseos, los maestros de la ley, le preguntaban quién te había curado. Y luego, cuando él se encuentra con Jesús en el templo, él reconoce a Jesús y le dice a los fariseos que él fue quien lo había curado. Entonces, en el Evangelio del día de hoy, siendo la continuación del día de ayer, nos dice: pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Entonces, aquí Jesús está respondiendo a las acusaciones de los judíos, los fariseos, que en el versículo 16 le dice: por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en sábado. Entonces Jesús les dirige la palabra y les dice: mi Padre sigue trabajando, yo también trabajo. Entonces Jesús sigue trabajando. Había sanado a ese hombre paralítico por 38 años. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Entonces, al Jesús decir: mi Padre sigue trabajando, yo también trabajo, se hace a él igual a Dios. Y los judíos querían matarle por eso, porque Jesús se hacía igual a Dios, llamándole su Padre. Entonces los judíos no creían en Jesús. Ellos creían en Dios, pero no creían en el enviado de Dios. Y por eso, cuando Jesús dice que Dios es su Padre, ellos querían matarlo por eso. Muchas sectas de hoy en día andan repitiendo como loros, igualito que los judíos, que Jesús no es Dios. Jesús, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es Superman, es un profeta, pero no es Dios. Cuando Jesús nos dice aquí, Él llama a Dios su Padre, Él es igual a Dios. Colosenses 2:9, en Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Filipenses 2:6 nos dice que Él, siendo de condición divina, también es de condición humana. Jesús es Dios. No hay contradicción para quienes amemos y busquemos la verdad. Jesús les dirigió la palabra: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes le dejará atónitos. Jesús le está explicando que Él hace lo que ve hacer al Padre, que lo mismo que hace el Padre, también hace el Hijo. Jesús es Dios.
Cuidado con dejarnos confundir, especialmente por los testigos de Jehová que le quitan la divinidad a Jesús y dicen que Jesús no es Dios, Jesús es un Dios, pero un Dios pequeño. No, Jesús es Dios, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a los que quiere. El Padre resucita a los muertos y da vida, también el Hijo de Dios, Jesús, da vida a los que quiere. ¿Recuerdan lo que le dijo al paralítico en la piscina? ¿Quieres sanarte? Y Jesús lo sanó, porque Él da vida, Él sana a los que Él quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar. Por eso Jesús en Mateo 18, en San Mateo capítulo 28, 18 nos dice, San Mateo capítulo 28, versículo 18 nos dice Jesús, todo poder se me ha sido dado, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder. Muy bien, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y Jesús nos dice una y otra vez que Él es Dios, que tenemos que honrar al Padre, al Hijo igual que al Padre, y no debemos de quitarle la divinidad a Jesucristo, como muchos lo hacen, especialmente los hermanos separados, los testigos de Jehová. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Si uno no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Uno no puede creer en Dios, pero no en Jesús. Uno no puede decir que Dios Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que no es Dios. Si el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Dice el Señor Jesucristo, quien escucha mi palabra y la cree, vive de vida eterna, ya no habrá juicio para él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que escuchan la palabra de Dios, pero no creen, entonces siguen en la muerte. Porque escuchen lo que dice aquí. San Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Quien escucha la palabra de Jesucristo y cree en Dios que lo ha enviado, vive de vida eterna. Y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Mientras uno no crea en la palabra de Jesucristo, aunque esté escrito en la Biblia y uno quiera cambiarle, pero aquí dice otra cosa, pero aquí quiere decir esto, pero Jesús quiso decir esto, no le agreguemos nada. Como está, abramos el corazón humildemente, recibamos la palabra de Dios y pongámosla por obra, lo que nos dice Santiago 1, 21 y 22. Entonces, quien cree la palabra de Dios y quien cree la palabra de Jesús, dice, no habrá juicio para él, que ha pasado de la muerte a la vida. Pero quien, a pesar que uno le muestre con capítulo y versículo, no cree lo que dice la Biblia, dice que está en la muerte, muerte espiritual. Hay muchos que andan así. Según, sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Los que escuchen la voz del Hijo de Dios vivirán. Hay muchos que están ahora mismo muertos espiritualmente, no saben en qué creer, se han dejado invadir por las sectas, unos vienen predicando una cosa, otros otra cosa, que se han salido de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que escuchen la voz del Señor, dice, sepan que viene la hora y estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. Los que escuchen la palabra de Jesús vivirán. Así como el Padre tiene vida
en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y Jesús viene aclarándonos muchas veces que Él es Dios, no un Dios pequeñito, Él es Dios. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es hijo de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal resucitarán a la condenación. Entonces Jesús está hablando aquí en los últimos tiempos que los muertos oirán su voz y resucitarán, los que hicieron el bien, los que obraron el bien para la vida, los que obraron el mal para la condenación. Debemos ustedes y yo analizar a ver qué estamos obrando. ¿Estamos obrando el bien? ¿Estamos obrando el mal? ¿Estamos obedeciendo a lo que dice la palabra del Señor o estamos haciendo nuestra propia voluntad o siguiendo doctrinas de hombres como hacen los hermanos separados? Dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer. Lucas 6:46, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen, hacer lo que yo les digo. Apocalipsis 22:12 nos dice que Jesús viene a premiar a cada quien según su trabajo. Entonces es necesario trabajar, obrar, no solamente creer. Creo en Jesucristo y soy salvo, porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. No saquen el texto del contexto. Cuando creemos, obedecemos. El mismo San Pablo que escribió Romanos 10:9, escribió Romanos 1:5. Predicamos la obediencia de la fe. También allá en Romanos 16:26, cuando nos dice que debemos de ser obedientes. Efesios 2:10 nos dice que Dios dejó las buenas obras para que las pusiéramos por obra, para que las practicáramos. Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 nos viene a decir que tenemos que obrar, que la palabra, que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, hoy es el día donde tenemos que analizar y ver esto que yo estoy haciendo. ¿Son buenas obras ante los ojos de Dios? Puede que sean buenas obras ante los hombres. Pero recuerden que tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Es la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que corregirnos, tenemos que acercarnos más al Señor, dejarnos guiar de su palabra, tener más fe. ¿Cómo tenemos más fe? Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra del Señor. Y yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesucristo no busca su voluntad, mas hay muchas personas, en especial los hermanitos separados, que ellos buscan su propia voluntad. El mismo Señor Jesucristo, que es Dios, Él busca la voluntad de quien lo envió, de su Padre y nuestro Padre. Y es lo mismo que ustedes y yo debemos de buscar. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué me dice el Señor en su palabra? No que me dice los fulanos pastores o las pastoras, que son falsos. Segunda de Corintios 11:13 dice que ante los ojos de Dios son falsos apóstoles. Segunda de Pedro 2:1 en adelante nos viene a decir que antes había falsos profetas, ahora también hay. Las sectas que vienen desde el año 1517, pero no hacen y no buscan hacer la voluntad del Señor, sino alimentan sus propios vientres, dice en Romanos 16:17. Que tengan cuidado de los que suscitan divisiones por medio de suaves palabras, engañan los corazones de los sencillos. Ellos no sirven a Dios, sino sirven a sus propios vientres. Por eso andan tratando de reclutar a más gente, tratando de tener más ovejas para trasquilarles con el diezmo. Ajá. Por eso San Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 18, 19 en adelante nos dice: gustosos soportan ustedes que son inteligentes, dejan que les abofeteen, dejan que les roben con el diezmo.
Y San Pablo está en contra de eso. Así que mis amados hermanos, hermanos y hermanas, busquemos siempre hacer la voluntad del Señor, dejándonos guiar de su palabra, que nos dice Él a través de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.